Bienvenidos a Calculando con Fabián. Hoy desde casa, cumpliendo con la cuarentena por la vida, vamos a hablar sobre semejanza de triángulos. Semejanza. Dos o más figuras son semejantes si tienen la misma forma, sin importar su tamaño. Por ejemplo, las fotografías. Se pueden realizar de diferentes tamaños y su forma siempre se conserva. Otro ejemplo es de las maquetas, o cuando hacemos mapas, o cuando trazamos dibujos a escala. Lo que estamos haciendo es amplificar o simplificar la imagen. El símbolo es esta curvita que sube y baja es lo que llamamos el símbolo de semejanza. Aquí tenemos un ejemplo de semejanza con las figuras de la T. Entonces tenemos tres T. La primera T menor, una mediana y una mayor. Está amplificada y simplificada. Su forma se conserva, sus lados siguen siendo proporcionales, pero su tamaño va de menor a mayor. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Entonces aquí tenemos dos palabras fundamentales que es congruente y lados homólogos. ¿Qué son congruentes? Hablamos que congruentes es cuando tienen la misma medida. Es decir, si dos ángulos tienen la misma medida, vamos a decir que son congruentes. Y su símbolo es el igual y encima le ponemos la curvita. Ahora, cuando los lados opuestos a los ángulos son iguales, se llama homólogos. Entonces vamos a hacer dos triángulos para explicarle lo de congruente y lados homólogos o correspondientes. Aquí tenemos dos triángulos. Por cierto, son dos triángulos rectángulos porque tienen ángulos de 90 grados. En el primer triángulo, los lados son 3, 4 y 5. Y en el segundo triángulo, los lados son 6, 8 y 10. Lo primero que todo, vamos a bautizar el triángulo. Y para bautizar el triángulo, vamos a bautizar sus ángulos. Entonces, los ángulos se bautizan con letras mayúsculas. Entonces, vamos a poner el primer ángulo, vamos a ponerle ángulo A. Al segundo ángulo le vamos a poner la letra B y a la tercera C. Se le puede colocar cualquier letra, pero en este caso casi siempre utilizamos las primeras letras A, B, C. En el segundo triángulo vamos a utilizarlo pero con la misma, pero con A'. A', B' y C'. Y ahora vamos a bautizar los lados. Los lados se bautizan de acuerdo al ángulo. Entonces los lados opuestos al ángulo reciben la misma letra. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A. Si aquí tenemos el ángulo A, el opuesto, el que queda al frente, también se va a llamar A. Si es B, B. Si es C, C. Entonces vamos a empezar. Entonces en este caso, ángulo A, su lado opuesto es 5. Entonces el 5 se va a llamar lado A. El ángulo B, su lado opuesto es el 3. Entonces el 3 se va a llamar B minúscula. Y por último, el ángulo C, su opuesto, el que está al frente, se va a llamar lado C. Entonces así mismo vamos a hacer con el segundo triángulo. A', entonces su lado opuesto, A', que en este caso es 10. B, ángulo B, su lado opuesto, 6, lo vamos a llamar B'. Y por último, C', su lado opuesto, C'. Entonces vamos a mirar lo de semejanza de triángulos. Vamos a mirar si sus ángulos son congruentes, es decir, si son iguales. Vamos a transportar el triángulo más pequeño y vamos a medir los ángulos. Entonces empiezo. Miremos el ángulo C. El ángulo C son iguales. El ángulo A es igual, el de 90 grados. Y el ángulo B también es igual. Importante, la suma de los tres ángulos de todo triángulo siempre da 180 grados. Entonces ya cumple la primera característica que son sus ángulos son congruentes. Ahora vamos a mirar los lados homólogos. Los lados homólogos en este caso sería, si aquí está el ángulo A que mide 90 y su lado opuesto es 5, el homólogo de 5
sería ¿quién? 10. El de 3 sería 6. Y el de 4 sería 8. Entonces vamos a empezar con la proporcionalidad. 3 es a 6. Entonces 3 es a 6. El menor con el menor. Luego, el lado mediano con el lado mediano, en este caso sería 8 y 4. Entonces vamos a coger siempre de izquierda a derecha en este caso. Entonces vamos a coger 4 es a ¿quién? A 8. Entonces cogemos y transportamos 4 es a 8. ¿Cómo? Cogemos el lado más grande. El lado más grande sería 5 y 10. Entonces, como 5 es a ¿quién? Como 5 es a 10. Y vamos a mirar si los lados sí son proporcionales o no. ¿Qué significa proporcionales? Como son fracciones, quiere decir que son fracciones equivalentes. Es decir, si las multiplicamos cruzado, nos tiene que dar lo mismo, o en X. Entonces, en este caso vamos a multiplicar. Vamos a empezar. El 3 multiplica el 8. 3 por 8, 24. 6 por 4, 24. Vamos a tomar 4 octavos con 5 décimos. 4 por 10, 40. 8 por 5, 40. Por lo tanto, los lados sí son proporcionales. Entonces, este triángulo son triángulos que vamos a llamar semejantes. Entonces, podemos decir que el triángulo ABC y el triángulo A'B'C' son semejantes. Los vamos a indicar con este símbolo. Entonces ya tenemos, vamos a mirar los criterios de semejanza. Entonces tenemos 3 criterios de semejanza de triángulos, son los siguientes. El primero, ángulo, que indica que si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, ya son semejantes. ¿Por qué? Recordemos que la suma de los 3 ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Por lo tanto, si tiene 2 ángulos iguales, el tercero también es igual. Y decimos que los 2 triángulos son semejantes. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Quiere decir que si sus 2 lados homólogos forman un mismo ángulo, o sea, un ángulo congruente, podemos decir que también son triángulos semejantes. O el tercero es lado, 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 que significa que si los 3 lados son proporcionales, también decimos que son triángulos semejantes. Vamos con un primer ejemplo. Aquí tenemos 2 triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. En el triángulo ABC tenemos 2 ángulos, uno que mide 120 grados, otro que mide 37 grados. Si yo conozco la medida de 2 ángulos, ya conozco el tercero, porque dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo siempre suma 180 grados. Entonces, ¿qué hacemos? A 180 grados le voy a restar la suma de 120 más 37. 120 más 37 nos da 157. Entonces le restamos el 157. A 180, restémosle 157. ¿Cuánto nos da? 23 grados. Entonces ya conozco el ángulo B. El ángulo B mide 23 grados. Ahí tengo la medida de los 3 ángulos del triángulo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? En el segundo triángulo, el E mide 23, el F 120. Entonces ya tenemos la igualdad de ángulos, ángulos congruentes. Miremos el ángulo A. El ángulo A mide 120 grados y el F 120 grados. El B 23 grados y el E 23 grados. Ya tenemos 2 ángulos iguales. Entonces podemos decir que el ángulo A es igual al ángulo F y el ángulo B es igual al ángulo E. Por lo tanto, el ángulo C y D también son iguales. Entonces ya tenemos un criterio para decir que estos 2 triángulos son semejantes, así tengan como posiciones distintas, porque podemos mirar el triángulo DEF y el triángulo ABC
tienen posiciones o rotaciones distintas. Entonces, por el criterio de ángulo a ángulo, podemos decir que estos dos son triángulos semejantes. En este segundo ejercicio tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Los dos triángulos son triángulos rectángulos, es decir, tienen ángulos de 90 grados. Aquí podemos ver el ángulo de 90 grados, que es el ángulo A, y el ángulo E, que también es de 90 grados. ¿Qué más podemos mirar ahí? Que tienen cada uno la medida de dos lados. Uno menor, otro mayor. Menor, mayor, menor, mayor. Ya vemos que el ángulo A y el ángulo E son iguales, porque ambos suman o miden, 90 grados, son congruentes. Ahora vamos a mirar si los lados son proporcionales. Entonces vamos a tomar los lados homólogos. Entonces vamos a coger, en este caso, el menor, que es 9, con 6. Y vamos a hacer la razón. Entonces 9, vamos a tomar de izquierda a derecha. 9 es a 6. ¿Sí? 9 es a 6. Como 12 es a ¿quién? A 8. Como 12 es a 8. Y vamos a mirar si son o no proporcionales. Para mirar si son proporcionales, miramos si son fracciones equivalentes. Multiplicamos cruzado. Entonces, al multiplicar nos queda 9 por 8, 72. 6 por 12, 72. Entonces, efectivamente, son los lados proporcionales. Y el ángulo que están formando es el mismo. O sea, tiene la misma medida de 90 grados. Entonces, en este caso, el criterio que estamos trabajando se llamaría lado, ángulo, lado. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, podemos decir que los dos triángulos son semejantes. Por último, tenemos tres triángulos. Vamos a mirar cuáles dos triángulos son semejantes. Entonces, tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF, el PQR. Vamos a coger el ABC con el DEF. Vemos que todos los tres triángulos tienen la medida de sus lados. Entonces vamos a coger el triángulo primero y segundo y vamos a comparar sus lados homólogos. Vamos a coger el menor con el menor. En este caso vamos a coger lado menor con lado menor. Y vamos a tomar también el mayor con el mayor. Entonces tomamos el primero. 4 es a ¿quién? A 6, de izquierda a derecha. Como 8 es a 10. Y miramos si son fracciones equivalentes, o sea, proporcionales. Multiplicamos cruzado o en X. 4 por 10, 40. Y 6 por 8, 48. No nos dio el mismo resultado. Quiere decir que no son fracciones equivalentes, o sea, son proporcionales los lados. Entonces quiere decir que no son semejantes. Ahora vamos a comparar el triángulo primero con el tercero. Entonces tomamos el lado menor con el menor. 4, ¿con quién? Con 6. Y el mayor, 8, con 12. Entonces vamos a empezar. 4 es a 6, como 8 es a 12. Y también podemos tomar el de 6 con 9, como 6 es a 9. Y vamos a multiplicar cruzado y miramos si son fracciones equivalentes, o sea que son lados proporcionales. 4 por 12, 48. Y 6 por 8, 48. Sí son equivalentes. Ahora, 8 por 9, 72. 12 por 6, 72. Entonces miramos que el primer triángulo y el último triángulo son semejantes. Entonces, ¿por qué criterio? Por lado, lado, lado. Entonces, el criterio que estamos utilizando es lado, lado, lado. Sus lados son proporcionales. Entonces, esto es lo que llamamos semejanza de triángulos. Entonces, los invito para que sigan viendo Calculando con Fabián y nos quedemos en casa, cuidemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros vecinos y nos cuidemos nosotros mismos. Es algo muy importante para la nación y es el de cuidarnos todos. Entonces los invito para que sigan viendo Calculando con Fabián.